Amén. ¿Estamos listos para la palabra? Bueno, ahora sí comienzo mi tiempo. Bueno, quiero pedirles que vayamos un momento al capítulo 16 del libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Hemos estado en este trimestre, el Señor nos ha, parte de los énfasis que Dios nos dio el trimestre pasado, el énfasis fue sobre su presencia. Y Dios nos estuvo hablando y tuvimos todo el tiempo sobre la oración, la presencia. Y en este trimestre Dios ha puesto en nuestro corazón el poder enfocarnos acerca de lo que es la familia. Por eso las misiones, ustedes ven que todavía tenemos allí los cuadros mostrando todo el campo misionero. Las misiones no se terminan con un mes, las misiones continúan cada día. Y quiero llevar esta palabra en torno a algo muy importante. Todo lo que Dios está hablándonos de la gran comisión. Hablamos ahora al Señor, avívanos, avívanos. Hablamos también y oramos acerca de la iglesia, la ciudad y el mundo que sería lleno de la gloria del Señor. Y hay una estrategia en el corazón de Dios, tanto estrategia, podemos decir, yo he llamado esta enseñanza, las familias, el campo e instrumento de misión. La familia como campo de misión y la familia también como instrumento de misión en la mano de Dios. Hay una herramienta, hay un instrumento, hay un propósito en la familia. Dios, todo lo que hace y todo su corazón de alcance y de llevar a su palabra a las naciones, lo hace a partir de familias, donde cada persona es enviada a cada territorio donde va, llega a una nación y llega a una familia. En Hechos capítulo 16, todo el capítulo nos habla de 3 familias en especial que fueron alcanzadas por el apóstol Pablo. Nos habla, y aquí vamos a ver un campo abierto de misión. El apóstol Pablo tuvo en su corazón el ir hacia el Asia Menor, ir y llevar el evangelio al Asia Menor. Él estuvo orando hacia esto y el Señor le impidió a él ir hacia este lugar. Él iba con Silas y lo encauzó para venir a Europa, al continente europeo, llegando a lo que era Macedonia. Y todo lo que vamos a ver en el capítulo 16, entendamos esto, que Pablo recibió una misión de parte de Dios. Aquí Pablo estaba haciendo un segundo viaje misionero. O sea, en el capítulo 15 habían terminado su primer viaje misionero, había ido con Bernabé. Bernabé llevó a Pablo, llevó a Juan Marcos. Por allá en medio del viaje, Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, se devuelve. Le pareció muy dura la ida misionera. Quizás, no sabemos, no dice la palabra específicamente la razón por la cual Juan Marcos se devolvió y desertó del viaje misionero, y siguieron Pablo, siguió Bernabé, y ellos siguieron en su viaje. Y ya en el segundo viaje regresan, vienen nuevamente a este lugar y van a salir nuevamente para ser enviados. Y hay una discusión y una disputa, dice, hay una pequeña diferencia entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé dijo: voy a llevar a Juan Marcos, mi sobrino, con nosotros. Y Pablo dice: no, ese mancito se nos quedó en el camino. ¿Cómo se le ocurre? No, él no está para esto, él no tiene claridad para qué fue a las misiones. Así como quizás le pueda pasar a alguno que cuando va a las misiones dice: uy, no, yo prefiero apoyar a otros porque yo no sirvo para esto. Muy pocos hacen lo que hace Natalia, Jairi y tantos otros. Entonces Juan Marcos se devolvió, y en ese momento Bernabé dice: no, yo creo en el llamado de Dios sobre Juan Marcos, además que era su sobrino. Y Pablo dice: no, ¿cómo se le ocurre? No, si va con ese man yo no voy. Se paró Pablo. Entonces finalmente la disputa era tal que entonces Bernabé dice: pues yo me voy a ir para otro lado. Entonces Bernabé sale para un lado y Pablo se va con Silas, confirmado por los hermanos en la fe, y lo envían. Y aquí comienza el capítulo 16 para que entendamos que Pablo sale a un viaje misionero. Diga conmigo: un viaje misionero.
él salió a cumplir misión. Pero mira, me encanta ver este capítulo, cómo nos acerca y cómo aterriza el campo misionero en algo muy importante. Versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Han escuchado de Timoteo? Bueno, aquí hay un pasaje paralelo que voy a tratarlo más adelante con 1 y 2 de Timoteo 1:5. ¿Quién era este hombre Timoteo? Y aquí narran acerca de quién era él. Timoteo era un creyente, hijo de una familia creyente, y tengan en cuenta este término, familia creyente. ¿Cuántas familias creyentes hay aquí? Hay algo que el apóstol Pablo nos deja ver de esta familia cuya abuela era una mujer judía creyente. Su hija, la abuela, se llamaba Loida. Su hija Eunice, también fiel al Señor, creyente. Y aquí habla de alguien más, otra generación, Timoteo. Y Pablo, ahorita vamos a mirar 3 cosas que Pablo habla acerca de lo que es la familia cristiana y lo que espera de todo hogar cristiano que debe reflejar acerca de la vida de Dios. Entonces dice de Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El padre de Timoteo era griego, su mamá era creyente y era judía, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que ese fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces él, va y empieza a viajar, se lleva a Timoteo. Cuando Pablo pasa a este lugar en Derbe y en Listra, escucha las maravillas de este hombre, de este joven cristiano sirviendo en la iglesia, y dice: yo lo quiero llevar conmigo para mentorearlo, para ministrarle, para que pueda ser discipulado. Luego en el versículo 6, vayan conmigo en el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué tremendo, ¿no? El Señor le dijo en su soberanía, la razón no nos la dice el escritor. Le fue prohibido por el Señor a Pablo ir a ese lugar, a ese lugar donde ellos querían ir, al Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Segunda vez Pablo dice: bueno, vamos al Asia. Él quería ir a ese continente, y el Espíritu le dice: no van a ir. Bueno, debe ser que el Señor quiere que vayamos a Bitinia. Entonces salen hacia otra parte del Asia. No entiendes que en el Asia no. Más adelante la Biblia nos muestra que Pedro sí llegó a ese lugar de Asia. Entonces el Señor se lo prohibió, y descendieron. Entonces, después de Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Leamos esta visión. ¿Cuál fue la visión? Un varón que macedonio. Macedonia era una de las provincias más importantes en aquella época, de mucho comercio, pero Macedonia no era en el Asia, sino que era en Europa, continente europeo. Y entonces él ve una visión, y estaba de pie un varón macedonio, estaba de pie rogándole: por favor, pasa, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo esa visión: a Macedonia, pero si yo estaba orando, mis planes, mis proyectos eran ir al Asia, ¿por qué a Macedonia? Entonces él mira la diligencia de este hombre tan tremenda. Dice: y cuando vio la visión, enseguida, y esa es la primera vez en el libro de Hechos que siempre del capítulo 16 hacia atrás, siempre el autor está hablando no está hablando en tercera persona, siempre está hablando acerca de otros. Y aquí él ya se incluye por primera vez. Lucas, que es lo que dicen los historiadores, que es el autor, el escritor de este libro, Lucas, a partir del capítulo 16 ya empieza a hablar de nosotros. Ya no habla de ellos, sino que habla de
nosotros. Ya él empieza a hablar porque él se involucra y aquí él se monta al mismo barco con Pablo y con Silas y con Timoteo y van a este viaje. Y por primera vez empieza a hablar de nosotros. Entonces dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. El llamado fue ¿para dónde? Macedonia, que era una provincia, quiere decir que iban a entrar a un continente. Pero me encanta ver lo que este pasaje nos muestra, ese capítulo. Primero, él empieza hablando de un hombre, Timoteo, y hablando de una familia, la familia de Timoteo. Quizás su padre había muerto, era griego, pero no habla nunca del padre, habla de la madre que era reconocida en la iglesia y su abuela. Ténganle ese dato porque ahorita vamos a volver al final en Timoteo. Y luego en el 11 dice, zarpando pues de Troas, estos hombres mantenían viajando para un lado y para otro, misioneros, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Esos nombrecitos, háganme el favor, ¿no? A Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. Todos los días de un lado a otro. Y de allí a Filipos. Y dice Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces llegaron a Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y aquí hay la primera cita divina del cumplimiento del llamado misionero de Pablo. Recuerden que él está cumpliendo un llamado de Dios, una visión de Dios de ir a Macedonia, de ir a ese continente europeo. Y él llega, y esta parte de Troas, donde él llega a esta provincia, particularmente que llega a esta puerta del río, era fuera de la ciudad. En la ciudad de Filipos, donde iba a entrar Pablo, había una inscripción en la entrada de un pórtico donde decía: se prohíbe traer cualquier religión, so pena de ser encarcelados, ser expulsados o ser muertos. O sea que Pablo ya había sido alguna vez allá en Filipos, había sido apedreado, había sido golpeado, así que Pablo vuelve a este lugar, en Listra vuelve, pero realmente en su corazón había como que, ¿por qué volver allá? Pero bueno, obedece. Y aquí encontramos el primer incidente que quiero resaltar, hablando hoy de la familia, del mes de la familia, hablando de la familia como campo de misión. ¿Cómo empieza a cumplirse ese llamado misionero de Pablo? ¿Cómo cumple él esa visión de ese varón macedonio llamándolo a él? ¿Cómo lo cumple? Y aquí es el primer contacto en ese lugar en Macedonia, en Filipo, que era la ciudad principal de Macedonia. Y dice que, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, y aquí resalta algo muy importante, entonces una mujer llamada ¿qué? Lidia, una mujer vendedora de púrpura, y es muy importante este incidente, vendedora de púrpura. Los que vendían púrpura era la tela más costosa. Ella era una mujer empresaria de negocios. Ahora el pastor Luis Fernando estaba hablando de los hombres de negocio, hablando todo lo que Dios ha estado trayendo a los empresarios. Aquí vemos a una empresaria, Lidia, que ella negociaba con esto. Era una mujer reconocida, empresaria. Entonces esta mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, había venido de Tiatira, de otro lugar, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mira lo que hace el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tengamos en cuenta algo, hermanos, cuando tú y yo vamos a llevar el evangelio. A veces pensamos que depende de nuestra elocuencia, o muchas veces creemos que dependemos básicamente de nuestra capacidad. Pero qué importante que aquí el escritor nos relata algo que nos llama la atención, trascendental en el evangelismo, y es que el Señor finalmente es el que abre el corazón. La Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Entonces, mire cómo dice que el Señor le abrió el corazón de esa mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando
miren este versículo tan importante. Y cuando fue bautizada ¿y qué? Su familia. Quiero que guardemos esto en el corazón. Mira que el cumplimiento, parte del cumplimiento de esa comisión misionera, de este hombre misionero, este apóstol de Dios enviado a un lugar, llega y el primer contacto, la primera base, la primera, podemos decir, la primera oportunidad que Dios le da, lo da justo con una familia, bautizando a una familia. Vemos a lo largo de la historia de la Biblia que todos los planes que Dios tiene, la visión que Dios tiene de alcanzar las naciones, de salvar las naciones, siempre todo ese sueño y toda esa visión de Dios y toda esa dirección de Dios siempre tiene un polo a tierra, tiene un punto de convergencia, tiene un punto donde todo se resume llegando a las familias. El corazón de Dios no estaba solo para alcanzar a Lidia, era para alcanzar ¿a qué? A toda su familia. Y mira que esa mujer recibe la palabra que Pablo predica y ella es bautizada y su familia. O sea que encontramos un cumplimiento, vemos el cumplimiento de lo que Dios hace a través de alcanzar las familias. Y dice que esta mujer nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué tremendo ver el corazón de Dios. El corazón de Dios, que Dios no mira al individuo. A veces tenemos un evangelio individual y personal, pero el corazón de Dios, la comisión de Dios y la estrategia de Dios siempre ha sido y será alcanzar familias enteras. Yo quiero decirte algo en esta mañana, y uno de los propósitos de esta palabra es traer fe a tu corazón, convicción a tu corazón, que tú tengas el entendimiento claro del corazón de Dios. Quizás para nosotros muchas veces tenemos más una fe individual y pensamos que el evangelio es un asunto individual, pero el corazón de Dios siempre clama por las familias enteras para que lleguen al Señor. Y quiero decirte algo en esta mañana: el corazón de Dios tiene fe y tiene propósito para alcanzar a todos los miembros de tu casa. Vamos a ver más adelante en este mismo capítulo cómo sucede otra vez con otro, el carcelero, alcanzando una familia. ¿Cuántos creen que el propósito de Dios es que toda tu casa sea salva? Que todos los miembros de tu familia, los más cercanos, los allegados, los más próximos, como los de extensión, los que son sobrinos, primos en segundo, tercer grado. ¿Cuál es la voluntad y el propósito de Dios? Que toda nuestra casa adore al Señor. ¿No les da fe eso? ¿No les da gozo saber? Mire, yo a veces pienso eso. Dentro de un mes y pico, les comparto esto a nivel personal para que estén orando. El fin de semana del 25, 23, algo así, de junio, vamos a tener por primera vez en toda la historia de la familia Castrillón un paseo familiar. Estamos ahí en una red que se creó, la red Castrillón, que se llama más bien Chismografía Castrillón, porque eso uno se da cuenta de todo lo que está pasando en Venezuela, en Bogotá, en Cúcuta, en Pereira, en toda Medellín, en toda parte. Que nos vamos a reunir en un paseo familiar, vamos a hacer un paseo, pero mi oración y lo que Dios ha puesto en mi corazón es la oportunidad para lanzar la red para toda la familia. Y justo esta palabra que estoy compartiendo ahora es el desafío de mi corazón para ver a toda mi familia llegando a los pies de Cristo. Y hoy yo quiero desafiarte para que nosotros podemos estar pensando en la India, en el Pacífico, podemos estar pensando en el Amazonas, en todo lugar, pero tenemos un campo misionero inmediato. ¿Cuál es? Nuestra familia, nuestra casa. La voluntad de Dios es que tú y yo nos levantemos como misioneros para nuestra casa. Misioneros que ¿en dónde comienza la misión? Doblando rodilla, orando, intercediendo, tomando autoridad, preparando el terreno para que toda nuestra casa llegue a los pies de Cristo. Creo que, no sé si lo compartí, creo que tal vez sí, hace como un mes y medio estaba en Medellín en una convención que había y estuvo
un médico, cirujano, un cardiólogo de Estados Unidos, de apellido Chauncey. Él era un médico que en Estados Unidos siempre el pastor Randy lo consultaba a él, era un amigo personal de él, pero un hombre de mucho fuego, de mucha unción evangelística, un fuego tremendo que este hombre tiene. Y él nos compartió un testimonio que yo creo que compartí aquí. Este hombre nos dice que una ocasión él estaba en la clínica, él ora por toda la gente ahí cuando está operando y de todo, y en una ocasión dice que él estaba en la clínica cuando oyó por los altavoces: doctor Chauncey, venir a lo que es la UCI en la clínica. Era que había muerto un paciente. Si él dijo no, pues que otro lo haga, y lo volvieron a llamar. Entonces él se fue y dijo: bueno, ¿por qué me llaman? No, es que necesitamos que hagas el acta de función y todo. Y bueno, él tomó a qué horas murió, ya había muerto hace 50 minutos, así que él hizo todo lo normal, organizaron, él salió, las enfermeras, el doctor, todos salieron, estaban en la parte de cirugía, y él sale y el Señor viene y le habla y le dice: devuélvete, porque yo voy a resucitar a ese hombre. Y él dice: ¿para quién? Él ha orado por personas, pero resurrección de muertos, Señor, wow. Él dijo: no, eso debe ser mis emociones alteradas, no, y siguió caminando, y el Señor le volvió a decir: devuélvete, porque yo lo voy a resucitar. Y entonces este hombre dice, bueno, cuando mira que ya no había nadie, dijo: bueno, fácil, yo vengo y yo cumplo, yo oro por él. Y se devolvió a orar por él, cuando en ese momento oye las voces de otros médicos llegando, y las enfermeras venían ya a hacer la autopsia, venían como a preparar, y venían y él, pero Señor, y el Señor le dijo: yo voy a levantarlo. Entonces este hombre dice que llegó, le impuso manos delante de ellos, les dijo: yo voy a orar por este hombre. Ya había pasado una hora y 10 minutos, y lo veían como que: are you crazy, man? ¿Estás loco? Y él dijo: Dios me dijo que lo iba a resucitar. Y los médicos se quedaron viendo, pues, resurrección, qué rico, eso no se ve todos los días. Este hombre oró, y su oración fue esta: Señor, si este hombre murió sin conocerte, resucítalo, Señor. Paró, no pasó nada. Y entonces le dice a la enfermera: nuevamente ponle hazle choques eléctricos otra vez. ¿Cómo se llama eso? Los desfibriladores. Ponle otra vez. Y cuando empezó otra vez, volvió a la vida, pero siguió en coma. Entonces para el médico y ellos fue como que sorprendente, pero todavía estaba en coma, 3 días en coma. Al tercer día resucitó, se levantó ya él del coma, y luego lo llamaron. La clínica estaba toda: wow, ¿cómo así? Este hombre fue cierto, se levantó. Y entonces el doctor Chauncey va y le pregunta: ¿y qué pasó en esos 3 días? Y este hombre le dijo: esos 3 días estuve en el infierno, y Dios me dijo: te voy a dar otra oportunidad. Y entonces cuando este hombre, el médico va y le cuenta a un médico amigo y le dice: ay, mira, oré por un hombre, y le contó toda la historia. La esposa de este hombre que estaba ahí, que era otra doctora, empezó a llorar y dijo: ¿por qué lloras? Dice: es que este hombre que había muerto es mi ex esposo, me había separado de él hace más de 20 años. Y esta mujer cristiana dijo: y yo llevo esos 20 años orando, y mi oración ha sido: Señor, porque era un hombre borrachín, un hombre que nada de Dios, y una vida desenfrenada. Y esta mujer dijo: yo todos los días oraba diciendo: Señor, que él no parta, que él no muera sin conocerte. 20 años esta mujer orando por su ex marido. Y en esa misma hora en que también este hombre oró por este hombre, estaba la hija de este hombre, que también era cristiana, en el parqueadero arrodillada orando, diciéndole: Señor, que mi padre no parta, no muera sin que te conozca. Y este hombre Chauncey nos hacía un desafío a nosotros. Él decía: mira, llevó 20 años, el padre tenía una copa llena de oraciones. ¿Cuánto creen que cuando oramos Dios responde a la oración? 20 años, una ex esposa clamando por su ex marido: Señor, sálvalo, envía obrero para que le hable, que él no muera sin que te conozca.
Y 20 años después, en ese lugar de cirugía, el Señor está buscando a un creyente, a un cristiano, a un hijo suyo, sensible a la voz de Dios, para que venga a hacer la voluntad de Dios de resucitar, de levantar a este hombre y traerlo no solo a la vida, sino también al reino de Dios. Dios escucha nuestras oraciones por nuestros seres queridos, por nuestras familias, amén. Entonces, volvamos aquí. Entonces esta mujer, esta mujer acá dice que Lidia se bautizó con toda su familia. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Aquí están en Éfeso, aquí están en Filipos. Y hay otro segundo recuento de este capítulo, y es una mujer adivina que tenía un espíritu de adivinación, además que era lo practicado, la religión practicada en todo lo que era Grecia, en toda esa parte también en Éfeso y toda esa parte de Filipos. La adivinación era uno de los negocios más lucrativos. Si había una mujer que pasó por allí y vivía de esto, y esta mujer empezó a hablarle a Pablo, que se encontraba en la casa ¿de quién? ¿De quién? De Lidia, en una casa. Ellos se quedaron allí, y mientras él estaba allí, esta mujer veía a estos hombres y por el espíritu de adivinación decía: estos hombres son ungidos del Dios Altísimo. Y Pablo no se atrevía, yo no sé por qué, la razón por la cual Pablo pasaron los días y Pablo no se atrevía a decir nada. Y llegó un momento, quizás por el temor de lo que podía suceder sobre él, qué sé yo, pero llegó un día en que él le dijo a ese demonio: espíritu, sal de esta mujer. Ayer mi esposa estaba haciendo una liberación tremenda de un hombre con unas manifestaciones tremendas ahí en Jamundí. Esa mujer mía, yo les digo, tener una mujer como la que yo tengo no es fácil, es tremendo. Si los demonios se sujetan, imagínense qué hace el esposo, es cosa seria. La mujer es de mucha autoridad, Pili, de oración y de búsqueda del Señor. Entonces Pablo, volviendo aquí, Pablo con esa autoridad echa fuera a este demonio de esta mujer y se le viene encima con mentiras y con engaños. Lo toman a él y lo mandan a la cárcel, y entonces es echado allí en medio del cepo. Dice que en el versículo 20, y presentándolos, desde el 16-19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ¿a dónde? Al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo, le echaron mano, le pegaron, le golpearon, y entonces dice en el 24 que lo llevaron al carcelero para que lo guardase con seguridad. Dice en el 23, después de haberlos azotado en el 23 mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esa seguridad significa que el carcelero era responsable con su propia vida de ellos. Si ellos se escapaban, si a ellos los llegaban a sacar, el carcelero pagaba con su propia vida. Eso significaba para un soldado romano, para un carcelero romano, o sea que él lo tenía que cuidar con su propia vida. Y el cual, este carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde fueron metidos? ¿Dónde? A la cárcel. No solamente a la cárcel, sino lo metieron al calabozo de más adentro. Y no solo eso, imagínate, 3 seguridades: cárcel, al calabozo, el más profundo calabozo, y también les pusieron cepos. Esos cepos eran pedazos de madera gruesos, fuertes, con cadenas en los pies y en las manos, así que los tenían atados. ¿Qué harías tú si por causa del reino te meten en una cárcel? Hoy en día, cuando vemos que hay persecución, que se habla mal contra un cristiano: ay, respete, libertad de cultos, no se meta conmigo, está bien, yo soy cristiano, pues respéteme. Mira este hombre, ¿qué hace Pablo? ¿Qué sucede con estos hombres, con Pablo y Silas? Qué tremendo lo que uno ve en este pasaje.
Y ellos empezaron: Señor, pero ¿por qué? No es justo, no es justo, Señor, cómo te hemos servido, todo lo que hemos viajado, pero ¿por qué? ¿Qué hacen ellos? Pero, me gusta cada vez que usted encuentra en la Biblia un pero, párese, porque viene algo extraordinario. Pero a medianoche, ¿a qué horas? A la medianoche. Debían estar durmiendo, los habían golpeado, estaban casi desnudos porque les rompieron las vestiduras. Ellos estaban en paños menores, me imagino, con el frío de un lugar profundo, con cepos en las manos. Pero ¿qué hicieron ellos? Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasaba? Los presos los oían. Ellos estaban como que, Pablo y Silas como que tenían problemas en la mente porque pensaban que están en la iglesia. Alabaré al Señor por siempre. Ay, ellos ahí. Y todos los presos decían: estos están locos, están golpeados, lastimados, con cepos en las manos. ¿Qué hacen cantando? ¿Qué pasó? Y mira lo que sucedió. Y ellos orando y adorando a Dios, todos los presos los oían. Yo que los presos: deje de dormir, Y en medio de eso, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de... leer la Biblia es de lo mejor, ¿no? Qué historia, ¿no? Qué historias tan lindas. Eso le gana 100 años de soledad. No, muy hermoso, 100 años de soledad, el mérito de nuestro premio Nobel. Y entonces dice que vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¡Wow! ¿Y quién salía? ¿Quién salía en ese momento con terremoto? Todos viendo que las puertas se abrían y de todo se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no solo de Pablo y de Silas, de todos los presos. Pero el problema para el carcelero no era que se escaparan los otros, que se escaparan estos dos que estaban en custodia máxima. Despertando el carcelero, estaba dormido el carcelero, ¿no? Como algunos le dicen a algunos vigilantes, dormilantes. Ese era un dormilante, el carcelero estaba dormido. ¿Qué pasó? Cuando él despertó y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? ¿Por qué? Era su propia vida. Y él, cuando vio eso abierto, dijo: se escaparon, se fueron estos hombres. Y él se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Qué corazón el de Pablo, ¿no? Qué corazón pastoral. Pues todos estamos aquí, aún los presos estaban allí, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando. Ya no temblaban las paredes, sino que temblaba el carcelero. ¿Qué es esto? ¿Qué? Cuando vio que todo abierto y que ahí todavía Pablo estaba, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero mira, nuevamente volvemos a lo mismo de cómo comenzó el pasaje, con una familia. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Wow! ¿Cuántos aquí han creído en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos han creído? Pues yo te digo lo mismo que le dijo Pablo a este hombre: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree y serás salvo tú y los de tu casa. Esa es la promesa. Creemos en el Señor y la promesa es que Dios va a salvar, va a traer a su conocimiento a todos los de la casa. ¿Y qué pasó? Acto seguido, y le hablaron. La segunda cosa, a veces nosotros nos quedamos con la promesa: sí, toda mi familia será salva. Pero mira lo que hizo Pablo. No solo le dijo: esa es la promesa, sino que acto seguido, ¿qué pasó? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Ahora al final voy a terminar dando unos puntos de cómo podemos llevar a nuestra casa para que nuestro hogar se convierta
en un lugar de misión, un instrumento de adoración, anunciando la palabra del Señor en tu casa, en tu hogar. Cómo poder levantar en tu casa un altar de adoración, de alabanza, de exaltación al nombre del Señor. Y mira que Pablo le habló a él y a todos los que estaban en casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él. ¿Con qué? Con todos los suyos. Mire cómo es tan reiterativo el pasaje bíblico, el autor de ese que escribió ese pasaje, tan reiterativo en dos términos: tu casa, tu familia, los tuyos. Y dice, y se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa. Recuerda que en la noche, recuerda que él, si los sacaba de la cárcel, peligraba su vida, y en ese momento su convicción era tan grande, tan fuerte, que él hasta se le olvidó eso, no tuvo miedo más, que él tenía temor que no, y él lo sacó y dijo: vámonos para la casa. Se fue, les vendó las heridas, lo sanó, puso a la esposa ahí a calentar agüita y todo. Y luego, ¿qué hicieron? Se bautizaron enseguida a las 12 de la noche, a la medianoche. Un bautismo a esa hora está buena para poner el próximo bautismo nuestro a las 12 de la noche. A las 12 de la noche la esposa estaba acostada, su marido estaba ahí cuidando los presos, y viene él con un alboroto: mija, venga, venga. Y viene, él les va a presentar a aquel que cambió mi vida. La cárcel de mi corazón fue abierta, he sido libre de la esclavitud, he sido libre, ya no soy preso del pecado, mija. Y levantó a los hijos, a los esclavos que tenían casa, a sus vecinos, a sus allegados, a los familiares. Yo me imagino a este carcelero tocando la puerta de sus otros familiares: vengan, vengan todos. Y a esa hora de la noche tuvieron tremendo servicio familiar, tremendo culto familiar. Y apenas terminó de predicar Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Se bautizaron todos allí como familia. Qué bueno. ¿Cuántos quieren experimentar esto en su casa? Ahora vamos a tener un tiempo de oración por tu casa, por tu familia. Que el Señor nos dé de nuevo para anunciar el evangelio. Que el Señor nos dé demostración de poder como lo vimos acá. Que el Señor realmente en nuestro corazón nos traiga esa convicción que hay en el corazón de Dios. Y el sueño del corazón de Dios que le habló a Abraham desde el Génesis capítulo 12, que nos hablaba la pastora Gisela hace poco, cuando hablaba también de familias, cuando el Señor dijo que en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y esas familias incluye la tuya también, incluye la mía. Todas las familias, tu familia será bendita, tu familia será salva, tu familia será sanada, transformada, renovada, liberada del poder del enemigo. A tus hijos, a tus tíos, tus primos, tus familiares cercanos y lejanos, todos verlos llegar a Cristo Jesús. Amén. Sabemos que así es. ¿Y qué pasó? Se bautizaron, llevándolos a su casa, les puso la mesa, les dio de comer, y se regocijó con toda, nuevamente dice, con toda su casa de haber creído a Dios. Qué tremendo, qué promesa, qué relato de la Escritura, porque esa es la obra, y ese es el poder de Dios, y ese es el sueño del corazón de Dios. Luego sigue el relato en que al día siguiente el Señor hizo el milagro tal que los magistrados durante la noche cambiaron de parecer y vinieron y les dijeron: saquen a estos hombres. Supieron que eran romanos. Uy, no metimos la pata, porque un romano no podía ser azotado. Si era azotado, debía ser indemnizado. Así que Pablo dice: no, un momento, porque vienen los magistrados y le dicen al carcelero: saquen a estos hombres de la cárcel. Ya había salido Pablo y Silas hace rato de la cárcel, ya habían sido liberados por Dios, pero ellos volvieron a la cárcel. Y entonces les dice Pablo y Silas: no, un momento, ¿cómo así que salgamos como que fuéramos cualquier cosa? No, tenemos derecho, somos romanos. ¿Cómo? Sí, yo, Pablo y Silas somos ciudadanos romanos. ¡Wow! No sabíamos. Y dijo: no, que vengan los magistrados personalmente y nos pidan perdón y nos saquen ellos mismos, para que no haya ignominia y no queden en ridículo ante todo el pueblo, porque ya Pablo había sido azotado allí. Así que los magistrados vinieron. ¿Y qué hicieron los magistrados? Les rogaron: por favor, salgan, por favor, váyanse. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron. Sin embargo, Pablo no se fue de allí de una, sino que, pero Pablo
les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, mira lo que hizo Pablo: saliendo de la cárcel, entraron ¿qué? Nuevamente en casa de Lidia, de la familia que habían ganado inicialmente, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Tremendo, ellos debían ser consolados. Lidia debía consolarlos, los hermanos creyentes debían consolarlos, y Pablo sale con la sangre todavía, con lo de los cepos acá, las marcas, consolando a la iglesia, y luego se fueron. Quiero terminar mostrando algo muy pero muy importante. Aquí hay 3 familias nombradas: la de Timoteo, la de Loida, la de Eunice, la familia de Lidia, que también toda llega al Señor, y la tercera es la familia del carcelero de Filipos. Y hay algo que quiero tomar en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Aquí hay algo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, primera de Timoteo 1, no, tal vez no es 15 sino 5, 15, no, segunda de Timoteo, abrí primera. Segunda de Timoteo, aunque primera 1:5 también dice de esto. 1:5 dice, le hablo desde el 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte. Le está hablando Pablo como padre a su hijo Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo llegó a una relación con Timoteo como hijo, tal que él lo amó y lo apreció como a un hijo. Pero mira la referencia que él hace, cuáles son como los 3 propósitos o las 3 tareas que tenemos como padres o como esposos o como cabeza para traer a casa, para traer en nuestra familia, para traer a nuestro hogar. Y él hace referencia a 3 cosas, trayendo, versículo 5, a la memoria 3 cosas que debemos levantar en nuestra casa siempre. 1, una fe no fingida, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Él está hablando, dice, por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego que hay en ti. Y luego en primera de Timoteo también 1:5, en primera de Timoteo 1:5 también dice algo, aquí el apóstol Pablo a Timoteo, desde el versículo 2, capítulo 1 versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento, aquí están las 3 cosas. ¿Cuál es el propósito del mandamiento de Dios? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de una ¿qué? Buena conciencia, y de una fe no fingida. Esos son 3 pilares de la fe cristiana en una familia cristiana. Una familia creyente cristiana debe distinguirse por esas 3 cosas. El primero, por un amor ¿qué? Sincero. Como lo dice una amiga, te amo con amor sincero. No, pues ese no se refiere, ese no es al amor que refiere la palabra. El amor sincero que nace de un corazón del Señor, de un corazón del Señor. Un amor sincero habla de una fe no fingida y habla de una conciencia sana. ¿A qué se refiere con el corazón sincero? Un corazón sincero en el Señor. Venga, yo lo encuentro acá. Cultivando un amor, un corazón
limpio, el amor de un corazón limpio. Si hay algo que necesitamos levantar en el hogar, es un amor en medio de la familia, cultivar la relación familiar, que nuestros hijos puedan ver el amor de Dios en medio nuestro. Y Pablo, definitivamente a lo que él nos lleva también, es lo que Jesús le dijo a este hombre judío que le preguntó a él, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante al mismo, a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Encontramos que en el Señor, el primer mandamiento para una familia cristiana es cultivar un corazón amoroso, una familia que se une en torno a Dios, en torno a adoración. Lo segundo, cultivar una conciencia limpia. Proverbios 1, del 7 al 8 nos da la clave de cómo cultivar la conciencia en los hijos, en la familia. Y dice que debe ser levantado en el temor de Dios. Dice en Proverbios 1, 7 al 8, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y mira la conexión de la enseñanza del temor de Dios. Dios siempre conecta a la familia con la iglesia, con la formación. Siempre el hogar, siempre la familia es la base para transmitir los principios del corazón de Dios, de la fe. No es necesariamente o primariamente la iglesia, sino la casa, porque la iglesia es formada por familias. Nunca un pastor podrá predicar lo suficiente de lo que hace un padre en casa con su hijo. Su hijo va a atender lo que ve en casa, no solo lo que oye en la iglesia. No podemos delegar la función formadora en los pastores o en la iglesia infantil, o en la iglesia dominical, lo que corresponde a los hijos. Por eso dice acá esa palabra: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. ¿En dónde la va a oír? En el hogar, en la casa. Y no desprecies la dirección de tu madre. Dice primera en Pedro 1, 7 al 8. Aquí está hablando, una buena conciencia viene a través de cultivar el temor de Dios en el corazón. El conocimiento es la manera en que percibimos a Dios, y este conocimiento espiritual viene a través de la palabra. Y el tercero, podemos decir, que el temor del Señor es la obediencia solícita al Señor. Una persona que teme al Señor es consciente de la importancia de sus mandamientos, de sus deseos, para que estos sean formados en su vida. Y la tercera cosa que dice allí, una fe no fingida. Es decir, está hablando de padres que necesitan cultivar una fe auténtica en casa, una fe sincera, que luego será reproducida por tus hijos. Pablo le dice a Timoteo, una fe sincera produce lo que él llama el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Y habla que un hogar o unos hijos, un hogar amoroso, son amorosos porque la fe está en nosotros. Vemos la obra de Dios en el hogar. Hay gozo en el hogar por conocer a Dios. Hay paz en el hogar porque el Señor gobierna, y a través de un hogar sometido al Señor podemos ver cómo naciones como Macedonia, como Filipos, como todo este lugar son transformados. Hay un hombre que a mí me encanta cómo él enseña, y es Marcos Brunet, que lo tendremos en breve aquí en la ciudad. Nos permitió el Señor tenerlo nuevamente, y él está enseñando algo a nivel de América Latina que se llama hogares encendidos en adoración. Y él da 7 principios o 7 pautas para que en nuestro hogar realmente podamos ser un hogar de adoración y exaltación al Señor. Y él dice que el primero de ellos es que en el hogar, en la casa, tengamos un gobierno teocrático. Es decir, que como familia, padres, hijos, todos de la casa, juntos podamos decidir rendir el señorío, el gobierno y la dirección de la casa al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿A qué le estoy instando hoy? Cada familia cristiana, yo te pregunto, si una persona que no es creyente
fuera a vivir contigo una semana, dime 3 cosas que aprenderían acerca de Dios al convivir contigo en tu casa, en tu hogar. ¿Qué cosas aprenderían? ¿Qué verían? ¿Verían alabanza, oración, comunión? ¿Qué verían? Este hombre nos habla de 7 cosas y lo voy a dar rápidamente. Número 1, un gobierno teocrático en casa, es decir, el esposo, la esposa, los hijos deciden que el Señor gobierne en casa. De hoy en adelante Jesús va a ser el príncipe, el rey primero en la casa. Lo segundo, él dice, tengan un lugar de intimidad, es decir, separen en casa un lugar para Dios. La casa, la nevera tiene su lugar, hasta el perro tiene su lugar en la casa, ¿cierto? La estufa, los muebles, el televisor tiene su lugar, y en muchos hogares Dios no tiene un lugar. Como familia, separar un lugar para Dios, donde en unos tiempos determinados, como familia, vamos en oración. Lo tercero dice, pureza y santidad, separarse como familia para Dios, reconocer en este hogar vamos a purificar, vamos a santificar, vamos a tener un pacto, un compromiso de santidad y de pureza, y vamos como familia a permitir que la presencia y la gloria de Dios more en medio nuestro. Cuarto, dice él, la seguridad y la confianza en Dios. La oración declarando que Dios es el guarda, Dios es el que cuida, que Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como familia, confiar y declarar que Dios es el que guarda la casa. 5, habla de la salud en Dios. Muchos hogares cristianos, cuando se enferma el hijo, lo primero que hacen es, vamos para el médico, vamos por una ambulancia, y ni siquiera se ora. Es poder como familia declarar, Señor, queremos ver tu gloria, tu sanidad, tu poder, tus milagros, primero aquí en nuestro hogar, primero aquí en nuestra casa. Hace poquito Nicolás estuvo en el colegio, nos llamaron porque por un compañero le mandó un frisbee a otro, tuvo un pequeño detalle que se olvidó que mi hijo estaba en medio de los dos, y el frisbee le pasó así y le rayó toda la córnea. El rayón era grande de tal manera que él no podía ver, él veía blanco. Entonces el médico dijo, hay que llevarlo a la clínica porque él no puede ver, y el diagnóstico fue úlcera corneal. O sea que estaba, usted se imagina nosotros como padres, oh wow, la córnea, y él dijo es todo el ojo y pasa la mitad donde está toda el iris. Y entonces yo le dije al doctor, no lo lleven, no, yo quiero llegar hasta allá. Nos fuimos con mi esposa, llegamos allí a la enfermería del colegio. Entonces lo primero que hicimos fue, pues Nicolás estaba llorando, estaba ahí pues porque no podía ver, papá no puedo ver. Entonces lo tomé, oramos con Pili por él, en el nombre de Jesús vamos a ver la gloria del Señor. Le pusieron un parche, le echaron algo. Al otro día solo tenía una lineacita y ya después está completamente bien. Nico, ¿cuántos dedos ves aquí? No. Y completamente sano, amén, restaurado. Sexto, comunión con Dios, comunión como familia, tener compañerismo como familia, compartiendo como familia. Dice un proverbio de un hombre cristiano que dice, la familia que ora junta permanece junta, la familia que ora unida permanece unida. Comunión, relación, y por último, descanso y esparcimiento como familia. Poder tener tiempo como familia para compartir. Mi desafío esta mañana a todos es creer al Señor. Número 1, que el propósito y el corazón de Dios y la voluntad de Dios es la salvación de nuestra familia. Segundo, que el Señor nos dé oportunidades para testificar la palabra del Señor, poder hablar. Si me va a tomar una foto, poder hablar, que el Señor nos dé oportunidades para testificar y hablar con denuedo la palabra del Señor. Y 3, que nuestra familia no solamente sea el campo de misión, sino también sea un instrumento de misión para las naciones, que los vecinos puedan decir, wow, hace poco teníamos algo como familia y en la unidad. Y me daba mucho dolor ver un compañerito de mis hijos de la unidad llorando porque le decían a mis hijos, ay, cómo quisiera yo ver a mi familia que son separados, decía, ver a mi familia junta.
¿Qué tiene que ver? Mire, cada familia, cada hogar debe convertirse en la mejor publicidad de la iglesia. No habría necesidad de repartir volantes. Un hogar que los vecinos dicen: oye, cómo viven de bueno ellos, mira cómo comparten, cómo se esparcen. La semana pasada en el paseo familiar que compartimos, más de uno estaba dando testimonio. Miren, mi hermano, mi tío, el compañero de mi oficina, un familiar mío no quería nada de la iglesia y vino al paseo y dijo: uy, pero estos cristianos cómo se divierten, cómo viven de bueno. A mí me gusta esto. Miren, nosotros como iglesia podemos decir: no estamos de acuerdo con la adopción homosexual, con el matrimonio de personas del mismo sexo. Mira, no podemos pelear contra eso. Y sabemos que el enemigo está trabajando en las leyes en el país, pero hay algo que ni la ley nos puede quitar y que el mundo no lo puede dar, que ningún matrimonio homosexual o gay, lo que sea, ninguno de ellos puede tener lo que nosotros tenemos como familias en Dios. El amor de Dios en medio nuestro, un testimonio que dar, mostrando el amor de Dios, mostrando un esposo con su esposa, cómo manejar el hogar, cómo amar a sus hijos, el trato. Hermanos, el mundo carece de eso. El mundo no tiene lo que tú y yo tenemos. Tenemos al mismo Dios, tenemos Él, que Él dijo: yo soy el amor. Dios mismo nos ha dado su amor y podemos compartirlo con el mundo. Nuestro hogar realmente es un lugar, somos misioneros en medio del lugar donde estemos. Estemos en pie y vamos a orar, y vamos en este momento también a pedir por nuestras familias, por nuestros hogares. Amado Padre, queremos darte gracias. Vamos a hacer esta oración juntos. Señor Jesús, yo te doy gracias por el privilegio de conocerte, y porque tu promesa no es solamente para mí, sino para los míos, para mi familia. Tú dices en tu palabra que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Hoy declaro sobre mi casa esa promesa y profetizo que toda mi casa, que toda mi familia llegará a tu conocimiento. En el nombre de Jesús, yo voy en contra de todo lo que ha venido contra mi familia, todo espíritu religioso, todo espíritu de hechicería, de brujería, de religiosidad. Lo atamos en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, proclamamos salvación para mi casa, para mi familia. Yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Declaro mi hogar un campo de misiones. Declaro en el nombre de Jesús que vendrá mi familia a través de la predicación de tu palabra. Dame oportunidades, dame, Señor, encuentros divinos para testificar de ti, para que puedan conocer que tú eres el Dios de la familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.